Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jesús, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Amparo, ¿cómo estás? Un momentito, por favor, ¿ya? Un momento. Bueno, buenas noches con todos. Esta semana nos toca ver lo que corresponde a la gestión de los siniestros, ¿ya? Vamos a ver ahorita. Voy a compartir pantalla con ustedes. Disculpen que estoy un poquito mal de la voz, pero en lo posible, por favor, vamos a avanzar. Como cada semana vamos a revisar las tareas que se tienen para salir de una vez de dudas, ¿ya? Pero por favor, una última invocación les doy. Ya nos faltan prácticamente 6 semanas más para concluir la tarea, o sea, toda la certificación. Por favor, aquellos alumnos que estén regularizados y aquellos que no cumplen las tareas semanales lo saben, ¿no? Y las regularizan posteriormente la siguiente semana o a la siguiente semana, por favor, siquiera tengan la delicadeza de avisarme para poder calificar las tareas, ¿ya? Me estoy encontrando con varios que han hecho tareas después de la fecha de plazo, la colocan en el sistema, ¿no? Porque el sistema les ha permitido y ni siquiera me avisan, ¿no? Entonces, tarea que ustedes hagan fuera del tiempo y la regularicen y no me avisen, lo siento, pero yo no voy a calificarla, por favor. Por un simple tema elemental de cortesía, yo mandé un mensaje indicando que por favor me avisen.
Me avisen para yo poderlas revisar y calificar. Si ustedes no me avisan, yo no voy a ser adivino para saber que ustedes están regularizando las tareas de una semana o 2 semanas atrás. Entonces, por favor, les invoco a que cumplan con esa indicación. Cada quien sabe perfectamente qué tarea se ha desarrollado o está dejando de desarrollar o ha dejado pendiente de semana y las ha regularizado. A esas personas me dirijo, por favor. No quiero individualizar porque todos somos acá un grupo, ¿ya? Ahora, las 3 últimas semanas nos vamos a dedicar a hacer un ejercicio de una cotización para una empresa. Así que yo les ruego que vayan leyendo nuevamente los recursos de incendio en lo que respecta a lo que es la materia asegurada. Por favor, repasen esos conceptos porque van a ser de mucha utilidad, ¿no? Para que podamos desarrollar esos ejercicios. Les repito nuevamente, lo voy a repetir nuevamente. Las 2 últimas semanas, ¿no? Que vamos a llevar, no, perdón, las 3 últimas semanas, estamos en la semana 18, en esta semana, la semana 18, y vamos a tener en la semana 24, 23 y 22 el desarrollo de un ejercicio de cotización, ¿ya? Cotización con cálculos, con slip de seguros y todo ello. Porque esa es la labor que nosotros vamos a hacer cuando seamos corredores y asesores de seguros. Tenemos que saber hacer los slips de seguros, verificar las cotizaciones. Todo lo que hemos estudiado en esta certificación, vamos a tener que poner nuestros conocimientos para poder desarrollar esa tarea. Yo les sugiero que puedan hacer ustedes grupos de trabajo para poderlas resolver. Y ya se los voy indicando desde ahora, ¿no? Para que mañana más tarde puedan ustedes poder resolver esto. Entiendo que quizás algunos no conozcan mucho, otros tengan un poco más de conocimiento porque trabajan en corredores o compañías de seguros, y ya saben de lo que estoy hablando. Entonces, por favor, vuelvo a reiterar, ¿no? En esta certificación, nosotros no somos islas, no estamos aislados. Todos formamos parte de este grupo. Y ustedes, alumnos, tienen que formar círculos virtuosos de calidad. Yo se lo dije en un principio. Traten de formar círculos virtuosos de repente para resolver algunas tareas que semanalmente son un poco más complicadas que otras, ¿no? Por eso ya les voy reiterando. En la semana 22, 23 y 24, que son las últimas 3 semanas, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de cotización de seguros para una empresa. No solamente vamos a cotizar, vamos a analizar qué tipo de seguro le corresponde, cómo es que se cotizan o se hacen el cálculo de la prima, ¿no? Y cómo se efectúa un slip de seguros, ¿ya? Entonces, por favor, chicos, desde ya vayan poniéndose ustedes de acuerdo. Ustedes pueden tener reuniones, o sea, por el Zoom, cualquiera de ustedes puede tomar la posta o la bandera y puede decir, bueno, me reúno con fulano, sutano y mengano y formamos un grupo, vamos a resolver esa tarea que el profesor está diciendo que van a hacer para las últimas 3 semanas de esta certificación. Y luego reiterarles nuevamente que, por favor, aquellos que están regularizando tareas pasadas y no me están avisando, yo no las voy a calificar, ¿ya? Porque los alumnos saben perfectamente durante la semana que está pasando qué tareas se han cumplido y cuáles no. Si las regularizan posteriormente, no me avisan, esas tareas van a quedar sin notas, ¿ya? Eso ya se lo dije desde que empezamos el curso, pero veo que hay algunos alumnos que están regularizando y no me están avisando, ¿ya? Por favor, se los pido. Y bueno, ahora vamos con las tareas que corresponden a la presente semana para que sepamos qué es lo que hay que hacer. Estamos en la semana 18, ¿no? Estamos con la gestión del siniestro. Vamos a leer este recurso principal y hay recursos complementarios que ya les dije a ustedes que lo pueden descargar, hacer lo suyo y lo pueden imprimir y archivar. Todo lo que es leyes, deben hacer ustedes un vademecum de las leyes, ¿no? Para contar que ustedes la puedan encontrar rápidamente, ¿no? Ponerle unas orejitas a cada ley para que ustedes se identifiquen rápidamente, ¿no?
cuando hay alguna consulta que hacer. Luego tenemos la cafetería virtual. ¿Qué pide la cafetería virtual? Dice, recomendaciones para hacer un ajustador confiable. Selecciona 3 recomendaciones para hacer un ajustador confiable que consideres más importantes. Explica por qué realizaste la selección y desarrolla ejemplos de cada una. Por favor, lean bien lo que pide cada tarea. ¿Ya? ¿Ok? Eso es lo que pide la cafetería virtual. Vamos a ver el foro de discusión. Dice, ejemplo de siniestro con la participación de un ajustador de siniestro. Elabore un ejemplo de siniestro en el que participe un ajustador de siniestro. Publique sus respuestas en el foro hasta mediados de semana. Hasta el fin de semana realice 2 o más comentarios a los casos desarrollados por sus compañeros. Cuando hablamos de un ajustador de siniestro, nos estamos refiriendo a los seguros patrimoniales o seguros generales. No estamos hablando del ajustador de seguro vehicular. Por favor, tomen nota, ¿ya? El ejemplo que se está pidiendo acá no es el de un siniestro, ¿ya? O de seguro vehicular. Es el donde interviene un ajustador que hace la evaluación a solicitud de la compañía de seguros o del asegurado y que tiene un registro, ¿ya? Ese es el ajustador que ve transportes, que ve incendio, que ve robo, ¿no? Que ve, ahora STR también está haciendo, creo que hay una procuración que se está haciendo, ciertas compañías están dando el envío de un procurador para hacer la verificación. Me parece que es la positiva, ¿no? Pero ese es para caso de STR. Pero los ajustadores que tienen registro entran en los seguros patrimoniales o seguros generales, ramos técnicos, ¿no? Aviación, casco, transporte de mercancías, ¿no? Esos son los seguros en donde interviene un ajustador con registro de la SBS. Por favor, no me pongan ejemplos de seguros vehiculares en este caso, ¿ya? Tomen nota, por favor, de lo que les estoy mencionando. Después tenemos la asignación. ¿Qué dice la asignación? Completar, descarga el formato, aquí está el formato. ¿Y qué dice? Guarda la asignación. Ok. Dice, en esta semana se presentan 4 casos de siniestro. Respondan a las interrogantes que se plantean en cada una de ellas. Debe estar acá en este formato. Vamos a ver. Ustedes tienen que analizar cada caso, ¿ya? Por ejemplo, acá hay un ejemplo de siniestro, ¿no? Ustedes tienen que responder solamente lo que se pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la aseguradora? Perdón, voy a compartir con ustedes la pantalla. Ya, este es el formato, ¿ya? De asignación. Son 4 casos que se van a tener que ver. Ustedes tienen que responder las interrogantes que se plantean en cada caso. En el primero dice, ¿está usted de acuerdo con la aseguradora? Y si está de acuerdo, sustentar por qué. En el segundo, dice, ¿podría presentar un reclamo por estas? O sea, solamente responder las interrogantes que se plantean al final de cada ejemplo, ¿no? El montañista ganaría una demanda por negligencia médica, ¿por qué? Ustedes deben sustentar. ¿Está usted de acuerdo en el último? Con la aseguradora, ¿por qué? Lean bien los ejemplos, ¿ya? Vean bien los casos que se están presentando. Ustedes tienen que saber determinar si corresponde o no corresponde la acción que está tomando la compañía de seguros, ¿ya? Eso es lo que pide esta asignación. Luego volvamos. Por último, la reflexión. Dice, elaborar un cuadro comparativo de liquidación del siniestro cuando interviene y no interviene un ajustador. Vamos a ver. Reflexión 8. Elaborar un cuadro comparativo de liquidación del siniestro cuando interviene y no interviene un ajustador. Eso lo vamos a poder sacar de la lectura que vamos a leer acá, ¿ya? Eso ustedes se van a poder dar cuenta. Así que ya están explicadas todas las tareas de esta semana. Por favor, si a pesar de ello hay cierto tipo de dudas, pregunten, por favor, ¿ya?
Ok, vamos a empezar entonces con la lectura de nuestro recurso, liquidación de siniestro o gestión del siniestro. Empezamos. Disculpen nomás mi voz, estoy un poco mal de la garganta. Profe, disculpe, buenas noches, disculpe la demora. Sí, no hay ningún problema. Lo importante es que estás acá. Gracias, profesor. La ley de contrato de seguro, ley 29946, se regula la participación de los ajustadores de siniestros en los procesos de liquidación de siniestros y se establecen determinadas obligaciones que deben cumplir. También se regula el pronunciamiento del asegurador respecto al consentimiento o rechazo de siniestros y mediante la resolución SBS número 3202-2013 se reglamentan los artículos de la ley referida a la participación de los ajustadores de siniestros y el pronunciamiento del asegurador con la finalidad de establecer las normas necesarias para la adecuada gestión y pago de siniestros, a fin de garantizar que las obligaciones emanadas del contrato de seguro se cumplan de manera oportuna sin generar perjuicio alguno al contratante, al asegurado y o al beneficiario. El aviso del siniestro y los plazos. En los seguros de daños patrimoniales, el siniestro debe ser comunicado a las aseguradoras por el contratante, el asegurado o beneficiario, tan pronto como se tenga conocimiento de la ocurrencia y dentro de un plazo no mayor de 3 días, salvo que la póliza de seguro correspondiente contemple un plazo mayor. En el caso de siniestros correspondientes a los ramos de vehículos y transportes, el aviso del siniestro deberá presentarse a la aseguradora en el más breve plazo posible. Al respecto, creo que yo les expliqué por qué motivo es esto, ¿no? Porque tanto en transporte como en vehículos interviene un conductor. Ese conductor, ¿no?, tiene que efectuar la denuncia máximo en 3 horas a la comisaría, salvo alguna situación de fuerza mayor que lo impida. De repente, el siniestro que haya ocurrido en un lugar muy lejano, ¿no?, de repente a un poblado, y de repente de la trayectoria desde la ocurrencia del siniestro, el lugar de ocurrencia del siniestro, hasta el centro poblado o el centro donde hay una comisaría más cercana, de repente puede pasar más de 3 horas, ¿no? Salvo en esos casos se tiene que explicar, ¿no? Se tiene que detallar por qué motivo es que se está llegando después de tanto tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que ser sometidos a un dosaje etílico los conductores, tanto de las pólizas vehiculares como de los siniestros de transportes de mercancías, ¿ya? Por ese motivo es que dicen que se tiene que hacer en el más breve plazo posible. Cuando se trate de seguros personales, el siniestro será comunicado a las aseguradoras dentro de los 7 días siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento de la ocurrencia o del beneficio, según corresponda, salvo que la póliza de seguro correspondiente contemple un plazo mayor. Cargas y obligaciones de las partes. Durante el plazo para presentar el aviso del siniestro y, en tanto, la aseguradora no indique lo contrario, el asegurado no puede introducir cambios en las cosas dañadas como consecuencia del siniestro, ni remover, ordenar o permitir la remoción de los escombros dejados por el siniestro, salvo que se efectúen para disminuir el daño, evitar su propagación o por disposición de alguna autoridad. Tomen nota de esta parte que es muy importante, ¿eh? Asimismo, el contratante y o el asegurado deberán cumplir con todas las obligaciones legales y cargas contractuales propias del siniestro ocurrido. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratante y o el asegurado liberará a la aseguradora de su responsabilidad frente al siniestro, siempre que proceda sin demora a la determinación de las causas del siniestro y a la liquidación de los daños. El incumplimiento de los plazos antes señalados por el asegurado o el beneficiario no constituyen causal de rechazo del siniestro, pero las aseguradoras podrán deducir la indemnización hasta la concurrencia del perjuicio ocasionado cuando se haya afectado la posibilidad de verificar o determinar las circunstancias del siniestro por parte de las aseguradoras y o los ajustadores de siniestro, con excepción de lo dispuesto en los párrafos siguientes. Cuando el asegurado o el beneficiario prueben su falta de culpa o el incumplimiento se deba a caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho,
no se aplicará la reducción de la indemnización. El dolo en que incurre el contratante, el asegurado o el beneficiario en el incumplimiento de los plazos para comunicar el siniestro libera de responsabilidad a las empresas aseguradoras. En caso de culpa inexcusable del contratante o del asegurado o del beneficiario que origine el incumplimiento de los plazos para comunicar el siniestro a la aseguradora, no se pierde el derecho a ser indemnizado si la falta de aviso no afectó la posibilidad de verificar o determinar las circunstancias del siniestro, o si se demuestra que la aseguradora ha tenido conocimiento del siniestro o de sus circunstancias por otro medio. Proceso de liquidación del siniestro. Es el proceso que comprende la evaluación de la procedencia de la cobertura contratada en la póliza, así como, en caso corresponda, la liquidación de los daños o pérdidas provocadas por un siniestro para determinar la prestación a cargo de la aseguradora si correspondiera. Se determina la cobertura o no de un siniestro identificando sus causas y las circunstancias en que ocurrió la pérdida reclamada, cuyas cantidades y cuantías deben ser justas y razonables. También con la aplicación de penalidades y deducibles, así como con el análisis de los riesgos contratados y verificando que las sumas aseguradas sean adecuadas y guarden una estrecha relación con los valores reales de los bienes asegurados. Se podrá establecer el importe de la pérdida y el monto indemnizable. Nombramiento de un ajustador de siniestros. La liquidación de siniestro puede efectuarla directamente la aseguradora o encomendarla a un ajustador de siniestros. En los casos que, por el alcance y consecuencias del siniestro, o cuando la aseguradora requiera la contratación de un ajustador de siniestros para evaluar y cuantificar los daños o pérdidas, la designación del mismo debe realizarse de común acuerdo entre la aseguradora y el asegurado. La designación del ajustador de siniestros debe efectuarse dentro de los 3 días siguientes a la fecha del aviso del siniestro o a la fecha en que la aseguradora toma conocimiento de la ocurrencia. Cuando la aseguradora reciba el aviso de siniestro, debe proponer al asegurado por lo menos 2 días antes del vencimiento del plazo señalado una terna de ajustadores de siniestros para que el asegurado manifieste su conformidad con la designación de alguno de los ajustadores propuestos. Para tal efecto, las aseguradoras deben proponer a los ajustadores de siniestros que se encuentran inscritos y habilitados en el registro correspondiente a cargo de la superintendencia. En caso el asegurado no designe alguno de los ajustadores de siniestros propuestos, la aseguradora procederá a designar el ajustador de siniestro antes del vencimiento del plazo señalado a fin de no dilatar el inicio del proceso de liquidación del siniestro. Corresponde a la aseguradora verificar que los ajustadores de siniestro propuestos al asegurado para el proceso de liquidación del siniestro se encuentren habilitados en el registro correspondiente a cargo de la superintendencia. Es importante resaltar que en el nombramiento del ajustador debe tenerse presente que el reasegurador también participe, comprobando que los ajustadores propuestos al asegurado también sean de su confianza. De no tomarse esto en cuenta, se dilatarán y tal vez hasta se incumplirán los tiempos de atención y pago. Más allá de las obligaciones legales, el nombramiento de un ajustador muchas veces representa la intención del asegurador de darle al siniestro materia de análisis una mayor especialización, independencia y profundidad. Los ajustadores de siniestro realizan el estudio de las solicitudes de cobertura de los asegurados presentados en el marco de los contratos de seguro pertinentes, pronunciándose sobre su precedencia o rechazo y determinando en su caso el monto de la indemnización correspondiente u otra prestación a cargo de las empresas aseguradoras. Los ajustadores de siniestros deben desempeñar sus funciones en forma independiente, directa y personal, cuando debido a las características del siniestro, los ajustadores requieran utilizar los servicios de profesionales y técnicos idóneos, asumirán la responsabilidad de las actividades que estos realizan durante el proceso de liquidación del siniestro. Recomendación para ser un ajustador confiable. Creo que esto tiene que ver con una parte de una de las tareas, ¿no?, que se han dejado indicadas. A ver, un ratito, por favor.
Ok. Más allá de sus conocimientos técnicos y experiencia, por la importancia de su intervención, se aconseja un ajustador de seguros, ¿no? A un ajustador de seguros lo siguiente, ¿no? Mantener un trato cordial, respetuoso, honesto y transparente con el asegurado y cualquier persona involucrada en el siniestro. Atender el siniestro asignado desde que el área de atención de siniestros lo contacta hasta que finiquita el caso. Procurar un servicio eficiente para contactar al asegurado lo antes posible y realizar las gestiones necesarias para resolver el asunto de la mejor forma posible. Mantener la comunicación fluida con el asegurado hasta concluir su caso. Comunicar cualquier situación extraordinaria en el proceso de atención de una reclamación. Puntualidad, formalidad. Tener siempre a la mano las condiciones de la póliza o indicar al asegurado los principales puntos de la póliza, cobertura, alcance y documentación necesarias. Recabar información mediante cuestionarios y documentación a través de checklist. Comentar al asegurado los motivos, uso y seguimiento de la información y o documentación solicitada. Tomar evidencias fotográficas. Prohibiciones para la participación de los ajustadores de siniestros. Los ajustadores de siniestros están prohibidos de participar en los procesos de liquidación de siniestros cuando, esta parte es importante también, donde no puede participar un ajustador, cuando estén vinculados al contrato de seguro correspondiente como contratante, asegurado, beneficiario o endosatario del contrato. Tuvieran un interés actual, directo o indirecto, debido a relación de negocios con la aseguradora, el corredor de seguros, el asegurado, el contratante, el beneficiario, el endosatario, las personas afectadas o la propiedad de los bienes siniestrados. O se trata de sus cónyuges y en los casos que tengan parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o dentro del primer grado de afinidad con el contratante, el asegurado, el beneficiario o el endosatario del contrato de seguros, o con los accionistas mayoritarios, de conformidad con la ley general, así como directores o gerentes de la aseguradora o del corredor de seguros. Estas prohibiciones también son aplicables a los profesionales y técnicos involucrados. Convenio de ajuste. De acuerdo con la resolución SBS 3202 del 2013, el convenio de ajuste es el documento en el cual se establece el monto determinado como indemnización del siniestro o la prestación a cargo de la empresa de seguros en el marco del contrato de seguro y es elaborado por el ajustador de siniestros. Liquidación del siniestro cuando interviene un ajustador. Acá es una parte de lo que corresponde, creo, a la reflexión, ¿no? Tomen nota, ¿no? El ajustador que participa en la liquidación de un siniestro cuenta con un plazo de 20 días para emitir y presentar a la aseguradora el informe que sustente la cobertura y liquidación del siniestro, o, en caso contrario, el rechazo del mismo, contado a partir de la fecha en que recibió la documentación e información completa exigida en la póliza de seguro para el proceso de liquidación del siniestro. Si el ajustador de siniestros requiere aclaraciones o precisiones adicionales respecto de la documentación e información presentada, debe solicitarlas al asegurado o al beneficiario antes del vencimiento del referido plazo, lo que suspenderá el plazo hasta que se presente la documentación e información correspondiente. El ajustador de siniestros deberá informar a la aseguradora dentro de las 24 horas siguientes cuando se haya completado la documentación e información requerida para el proceso de liquidación del siniestro. Seguimos. El convenio de ajuste que elabore el ajustador de siniestros debe indicar el importe de la indemnización determinada o prestación a cargo de la aseguradora, de acuerdo con el informe correspondiente, lo que se enviará al asegurado para su firma en señal de conformidad. En caso el ajustador no cumpla con emitir y entregar el informe correspondiente que sustenta la cobertura y liquidación del siniestro o su rechazo, este se considerará consentido cuando la aseguradora no se haya pronunciado sobre el monto reclamado dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se completó toda la documentación e información exigida en la póliza para el proceso de liquidación del siniestro, con excepción de lo señalado en el ítem 10.1. Una vez que el convenio de ajuste debidamente suscrito por el asegurado sea entregado a la aseguradora,
Esta contará con un plazo de 10 días para aprobarlo o rechazarlo, entendiéndose que transcurrido dicho plazo, sin que emita el pronunciamiento, el siniestro ha quedado consentido, por lo que la aseguradora deberá proceder al pago correspondiente. Si la aseguradora estuviera en desacuerdo con la indemnización o prestación a su cargo señalada en el convenio de ajuste, podrá solicitar al ajustador de siniestros un nuevo ajuste, para que en un plazo no mayor de 30 días proceda a consentir o rechazar el siniestro, determinar un nuevo monto o proponer acudir a un arbitraje o a la vía judicial. Continuamos. 1. Solicitud de prórroga del ajustador de siniestros. En caso el ajustador requiere un plazo adicional para concluir los procesos de liquidación del siniestro, podrá solicitar a la superintendencia por única vez una prórroga debidamente fundamentada, precisando las razones técnicas y el plazo requerido, sujetándose al procedimiento correspondiente establecido en el texto único de procedimientos administrativos de la superintendencia, resolución 3082 del 2011. Esta solicitud suspende el plazo con que cuenta el ajustador de siniestros para emitir el informe correspondiente hasta que la superintendencia emita el pronunciamiento y éste le sea comunicado. La presentación de la solicitud de prórroga efectuada a la superintendencia debe comunicarse a la aseguradora y al asegurado dentro de los 3 días siguientes de iniciar el proceso administrativo. Asimismo, el pronunciamiento de la superintendencia deberá comunicarse al asegurado y a la aseguradora en el mismo plazo antes señalado, contado a partir de la fecha en que el solicitante haya tomado conocimiento del pronunciamiento correspondiente. 2. Informe de liquidación del siniestro. La opinión del ajustador de siniestros emitida en el informe de liquidación del siniestro no obliga a las partes y es independiente de ellas. El ajustador de siniestros debe entregar simultáneamente al asegurado y a la aseguradora los informes que elabora, de acuerdo con el desarrollo del proceso de liquidación del siniestro, debiendo mantener a disposición de la superintendencia el sustento de haber entregado todos los informes, sean estos parciales o finales, en las direcciones físicas o electrónicas en que las partes hayan señalado en la póliza. Si el asegurado o la aseguradora no estuvieran de acuerdo con la liquidación del siniestro, podrán designar a otro ajustador de siniestros para elaborar un nuevo informe, quien se sujetará a los plazos señalados en el presente módulo. De lo contrario, las partes podrán recurrir al medio de solución de controversias que corresponda. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de haber recibido la documentación e información completa exigida en la póliza para el proceso de liquidación del siniestro, la aseguradora deberá pronunciarse sobre el consentimiento o rechazo del siniestro. En caso la aseguradora requiera aclaraciones o previsiones adicionales respecto de la documentación e información presentada por el asegurado, deberá solicitarlas dentro de los primeros 20 días del plazo antes señalado, lo que suspenderá el plazo hasta que se presente la documentación e información correspondiente. Si la aseguradora no se pronuncia dentro del plazo de 30 días a que se refiere el párrafo anterior, se entenderá que el siniestro ha quedado consentido, salvo que sea presente una solicitud de prórroga del plazo con que cuenta la aseguradora para consentir o rechazar el siniestro, conforme a lo señalado en el artículo siguiente. Liquidación del siniestro cuando no interviene un ajustador. Solicitud de prórroga de la aseguradora. Acá están las diferencias, tomen nota. Cuando la aseguradora requiera un plazo adicional para realizar nuevas investigaciones u obtener evidencias relacionadas con el siniestro o la adecuada determinación de la indemnización o prestación a su cargo, podrá solicitar al asegurado la extensión del plazo antes señalado. En caso contrario, se sujetará al procedimiento 91 establecido en el texto único de procedimientos administrativos de la superintendencia. La presentación de la solicitud de prórroga efectuada a la superintendencia debe comunicarse al asegurado dentro de los 3 días siguientes de iniciado el proceso administrativo. Asimismo, el pronunciamiento de la superintendencia deberá comunicarse al asegurado en el mismo plazo antes señalado, contado a partir de la fecha en que el solicitante haya tomado conocimiento del pronunciamiento correspondiente. Consentimiento y plazo de pago de un siniestro. Teniendo como premisa que para pagar un siniestro las compañías deben conocer el monto reclamado, la norma vigente precisa que la aseguradora cuenta con un plazo de 30 días desde que el siniestro queda consentido,
Caso contrario, la aseguradora deberá pagar al asegurado o al beneficiario un interés moratorio anual equivalente a 1.5 veces la tasa promedio para las operaciones activas en el Perú, de acuerdo con la moneda pactada en el contrato de seguro por todo el tiempo de la mora. El contratante del seguro, aun cuando esté en posesión de la póliza, no puede cobrar la indemnización o prestación correspondiente sin expreso consentimiento del asegurado, salvo que la póliza esté endosada a su favor. Un siniestro es consentido cuando la compañía de seguros aprueba el convenio de ajuste firmado por el asegurado en un plazo de no mayor de 10 días de suscrito. Cuando no exista convenio de ajuste, el siniestro queda consentido cuando la compañía de seguros no se haya pronunciado sobre el monto reclamado en un plazo que no exceda de 30 días, salvo que solicite prórroga para hacerlo. Rechazo de siniestros. El rechazo de un siniestro debe ser fundamentado por la aseguradora, sea que haya actuado con o sin un ajustador, debiendo contar con el consentimiento con el respectivo sustento en el expediente del siniestro. Los expedientes de siniestros deben contar con los informes técnicos que se hubieran emitido, los informes de los ajustadores de siniestros, de ser el caso, y demás documentos que sustenten la decisión adoptada por la aseguradora. Dichos expedientes deben encontrarse a disposición de la superintendencia cuando ésta lo requiera. La aseguradora debe informar detalladamente, mediante comunicación cursada al asegurado o al beneficiario, según corresponda, a través de los mecanismos y en las direcciones pactadas en la póliza, los motivos que sustentan el rechazo del siniestro, adjuntando copia de los documentos tomados en cuenta para fundamentar su decisión debidamente suscrita por el responsable del área encargada de evaluar los siniestros. Dicha comunicación debe ser elaborada y entregada al asegurado o al beneficiario dentro de los plazos indicados en el presente módulo, según corresponda. La acreditación de la entrega de la información a que se refiere este ítem debe ser conservada por las aseguradoras en los expedientes de siniestros correspondientes. En caso de intermediación de un corredor de seguros, la aseguradora debe remitir copia de la comunicación de rechazo del siniestro al corredor a efectos que éste cumpla con su obligación de asesoramiento. 1. Información a incluir en la comunicación de rechazo del siniestro. La comunicación de rechazo del siniestro debe contener la información sobre los mecanismos de solución de controversias a los que pueda acudir el asegurado o el beneficiario en caso se encuentren disconformes con el pronunciamiento de la aseguradora, según el siguiente texto. En caso de disconformidad con los fundamentos del rechazo del siniestro, usted podrá acudir a las vías de solución de controversias como son la Defensoría del Asegurado, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, o el Poder Judicial o instancia arbitral, según se haya pactado, para solicitar orientación. Podrá comunicarse con la plataforma de atención al usuario de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP al teléfono gratuito 0800 10 840. Disconformidad con el rechazo del siniestro. Si el asegurado o beneficiario no están conformes con los fundamentos utilizados por la aseguradora para sustentar el rechazo del siniestro, podrá presentar un reclamo ante la aseguradora de conformidad con la circular G184 de 2015 del Servicio de Atención a los Usuarios o recurrir al mecanismo de solución de controversias que corresponda. En tal caso, el asegurado o el beneficiario podrá presentar, bajo su costo, las pericias o pruebas de parte que estime conveniente y solicitar el reembolso de los gastos incurridos siempre que su reclamo resulte fundado. Mecanismo de solución de controversias. El contratante, el asegurado y o el beneficiario pueden pactar con la aseguradora el sometimiento de las controversias derivadas del contrato de seguro al arbitraje u otro mecanismo de solución de controversias, conforme a lo que tiene que estar dispuesto en la póliza, cuando los daños o pérdidas reclamadas a la aseguradora como consecuencia de un siniestro sean iguales o superiores a 20 unidades impositivas tributarias. Bueno, estimados alumnos, ya me está quedando menos de un minuto. Tomen en cuenta esta lectura, vayan avanzando con la lectura de lo que falta para poder ir resolviendo, ¿no?, las tareas que tienen pendientes. Les agradezco su atención y
procedo a despedirme hasta pasado mañana a la misma hora para continuar con la lectura de este recurso. Muchas gracias por su atención y buenas noches con todos. Síganse cuidando, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches con todos.